Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lorena Naveira, junto con Gilda, que ahora va a conversar también. Somos las directoras de la Fundación, les damos la bienvenida y como les dije hace un ratito, estamos muy contentos de poder compartir el primer encuentro del año en el ciclo que solemos llamar de conversaciones entre grandes acerca de los chicos en pandemia, en contexto de pandemia, vía Zoom. El encuentro de hoy es una temática que nos impacta, nos moviliza y nos sensibiliza mucho. En cuanto a la dinámica del encuentro, como les dije, la idea es que sea una conversación para organizarnos. El equipo profesional de la Fundación va a compartir alguna serie de ideas en un recorrido histórico acerca de la mirada sobre la infancia y vigencia de leyes, y poder pensar y problematizar algunas cuestiones. Lo que les pedimos es que tengan apagados los micrófonos para que no interfiera el sonido ambiente, y que si tienen alguna pregunta o comentario o algo que agregar pueden usar el chat. Quizás al final nos dé posibilidades de conversar y ahí pueden poner la manito o plantear algún intercambio y ahí se activará el micrófono. Lo que les pedimos que sean intervenciones cortas como para que todos podamos conversar. Bueno, sin más, doy la palabra a Jill, así también les da la bienvenida. Bueno, a mí me parece maravilloso que podamos reunirnos una tarde como esta en medio de este caos mundial, porque los pibes nos convocan y es muy bueno, nos renueva, nos oxigena y nos permite también resignificar una tarea que muchas veces está mal entendida, me parece a mí, y por ahí hoy con aquello que pueden aportar este equipo que es de lujo, podamos acercarnos a una idea que tiene que ver con la construcción de la categoría de infancia, ¿no? Que me parece muy interesante, pero muy importante también para reconsiderar qué es entonces el niño, qué es, o a qué llamamos nosotros niño o llamamos familia, dentro de un sistema enmarcado, en este caso, en la Ciudad de Buenos Aires, que va a tener su perfil particular y sus características, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos todos, les agradecemos porque no podríamos hacer lo que hacemos si no tuviéramos este estímulo, que es la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Sol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, como dijo Gilde, como dijo Lore, es un gusto y la verdad, un respiro, ¿no? Una bocanada de aire, poder encontrarnos y poder conversar, que no siempre está disponible la conversación. Hoy nos reunimos casi todo el equipo. Soy María Soledad Dawson, la coordinadora del Departamento de Psicología. Les presento a también Vanessa Chávez, la coordinadora del Departamento de Trabajo Social, Marina Beck, coordinadora del Departamento Jurídico, y el equipo técnico de la Fundación, Florencia Basualdo, Gabriel Paiva y Victoria Saloco, que estaba entrando. ¿Me olvidé de alguien? No. No, muy bien, Liz. Bueno, ahora para continuar los invitamos a ver un pequeño video para introducir algunas cuestiones, algunas nociones en referencia a la infancia que nos permitan pensarla y problematizarla. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, perfecto.
matoncito. Que yo soy matoncito. No, mijito. Eso está muy mal. ¿Qué tal la ventana? Linda. La verdad que linda. Usted es insoportable. Usted es una porquería. Usted es la manzana podrida. Usted me lo corrompe a todo. Qué lindo, la verdad que está lindo. Bueno, como verán, estas imágenes rodean y nos remiten a la idea de orfandad, soledad, desvalimiento, encierro, violencia. Y si bien son imágenes que se traen de una película de los años 60, nos interesaba introducirla para pensar una realidad que, si bien data de hace mucho tiempo, aún se sigue pensando como una realidad vigente en el imaginario social. Y justamente esta realidad es la que tiñe y de las que son depositarias muchas veces las organizaciones sociales de hoy. Por eso nos interesaba pensar con ustedes precisamente cómo pensamos a la infancia hoy y cómo fue que se fue construyendo esta categoría de infancia. En este sentido nos parece importante por ahí hacer un poco de recorrido histórico para poder precisar algunas nociones que configuraron determinadas prácticas y determinadas políticas en relación con la infancia. Si nos ubicamos en las coordenadas sociohistóricas de la Ley de Patronato de Menores, la Ley Agote de 1919, ubicábamos en ese entonces una definición de la infancia que suponía una división entre aquellos considerados niños, que eran aquellos socialmente adaptados, y aquellos que se los denominaba como menores y que constituían desde la definición un peligro potencial para la sociedad de la época, precisamente por su condición de orfandad y de desamparo, y que representaba especialmente a aquellos niños de los sectores más vulnerables. Este marco teórico nos ubica en una época que desprende, digamos, se desprende de este marco legal una lógica que ubica una normalidad, algo que se denomina normal, y a partir de allí algo que se considera desviado de aquella normalidad, y que precisamente requiere de una lógica de control y de vigilancia. Estos menores, también definidos en la época como incapaces, fueron transformados entonces en objeto de intervención y de tutela por parte de un juez, lo que implicaba muchas veces que esta persona pudiera tomar decisiones arbitrarias sobre su vida sin siquiera conocerlo, sin siquiera oírlo, sin un marco de plazos y regulaciones como las que tenemos actualmente. Esto dio lugar precisamente a prácticas que se orientaron, como vemos en estas imágenes, a institucionalizaciones orientadas a la reeducación y el control de estos menores, porque precisamente lo que se definía desde ese lugar era la necesidad de rehabilitarlos y de reformarlos. Esto nos permite pensar cómo las nociones que son construidas en una determinada época dan lugar a determinadas prácticas y a determinadas intervenciones y a determinadas políticas. Por eso nos parece importante hoy estar conversando precisamente sobre el sistema de protección
que surge en el marco también de la Convención sobre los Derechos del Niño, que surge en el año 89, y a partir de allí empieza a ubicarse a visibilizarse tal vez y a legitimarse esta problemática de la infancia vulnerada como una responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto. Definiciones muy distintas de aquellas del patronato de la infancia, que ubican prácticas muy distintas también de aquellas. Entre las leyes que empiezan a surgir como consecuencia de estas transformaciones sociales, destacamos la Ley 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que surge en el año 98, y esta precisamente como antecedente de la Ley 26061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños. Este cambio, esta ley lo que introduce es un cambio en el paradigma en relación a la concepción de la infancia, lo que implicó en ese momento el pasaje de la infancia de aquellos niños considerados menores y como tales objetos de tutela por parte del juez, para reconocerlos en su condición de sujetos de protección de derechos. Esta definición introduce una serie de prácticas completamente distintas, se enmarca en la lógica de la protección, se crean de esta manera, a partir de esta ley, órganos específicos en niñez, conformados por equipos interdisciplinarios, y las políticas van a estar entonces orientadas ya a la protección y al fortalecimiento y apoyo de las familias en situación de vulnerabilidad. En este marco, las institucionalizaciones solo pueden producirse a través del marco de una medida de protección integral de derechos, una medida de protección excepcional de derechos, que se define como una medida que tiene que ser subsidiaria por el menor tiempo posible, lo que al mismo tiempo introduce una tensión, porque si bien, digamos, esta definición de la norma se introduce justamente para regular quizás esa discrecionalidad que existía en la época del patronato, también introduce tiempos a procesos que son complejos y muchas veces nos encontramos desde la práctica profesional con que se apresuran procesos. Pero bueno, lo que nos interesaba por ahí traer para conversar y para pensar juntos son estas nociones que circulan, que se van construyendo social e históricamente y que dan lugar precisamente a modos de pensar y de intervenir con las infancias y con las familias. Bueno, si quieren sigo yo un poco. Después de todo lo tan claramente relatado por Flor, que nos dio como mucha tela como para ir pensando, a mí me gustaría ir también mechando con algunas cuestiones que tienen que ver con algunas preguntas, digamos, en relación a todo esto que en un momento la pensábamos con Vicky y con Flor, asociada a una frase de un escritor actual que escribe mucho sobre infancias y sobre niñeces, que se llama Carlos Escliar, y que él dice que hay aquí niñas y niños que no quieren ser interrumpidas en su infancia e insisten en ver el mundo como un claroscuro apasionante. Y pensábamos en esta frase también en relación al video que mostramos al principio, ¿no? Porque ahí se empiezan como a entremezclar ciertas ideas de lo que de representaciones en relación a los niños, a los niños, a las niñas, a las infancias. Esta idea que traía Flor de la diferencia entre niño y menor también nos parece muy interesante para pensar, porque
la idea de menor estuvo como muy asociada a la idea de un adulto siempre. Un adulto el cual ejercía tutela absoluta sobre ese menor. Y a medida que va pasando el tiempo también se van construyendo nuevas representaciones, nuevos imaginarios. Y también a partir de eso se van entremezclando las leyes que van apareciendo sobre infancia, sobre niñez, sobre el lugar que ocupa también la niñez en la sociedad. Y qué pasa con esos chicos, ¿no? Es interesante mencionar quizás algunos datos en relación a cómo se fueron originando, digamos, cierta jurisprudencia y ciertas leyes en relación a los institutos y a la idea de menores también, ¿no? A mí me interesaba por lo menos traer esta cuestión de que en la década de los 30 se armaban conferencias, por ejemplo, entre especialistas, más que nada juristas y médicos, que debatían entre ellos cuál era, digamos, la idea de niño, ¿no? Y la conferencia no es menor tampoco como se llamaba, que se llamaba Conferencia sobre las infancias delincuentes y abandonadas. A partir de eso se van generando también ciertas representaciones que después van a dar lugar, o le van a dar, digamos, lugar a lo que está hecho, con lo cual está conformado, digamos, la parte más jurídica y legal, y que va a dar lugar también a las instituciones, ¿no? Y a los institutos, y a qué es lo que tienen que hacer esos institutos con los niños y con los menores. La invitación también es un poco a resignificar, como decía Gil al principio, estas ideas, a repensarlas. Bueno, no sé si Vicky ahí tiene algo para acotar en esta línea, o si se le ocurre algo más. Buenas, ¿cómo va? La verdad acabo de entrar y no sé, no quisiera como repetir lo que ya vienen conversando. Pero bueno, si se me ocurre algo, lo sumo. Dale, Vicky, bienvenida. Marina. Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, a ver, desde mi rol de abogada un poco me gustaría como historizar, obviamente no se puede historizar dejando por fuera cuál era la sociedad, ¿no?, de aquel momento y por qué tuvo cabida la sanción de la ley Labote, la de 1903, y cuál era el objetivo, ¿no?, en ese entonces, por parte de aquellos que proclamaban, especialmente el doctor Agote, que por eso lleva la ley su nombre, la sanción de la misma. Y esto tenía que ver con la cantidad de inmigrantes que iban llegando a nuestro país. Estamos hablando de principios del siglo XIX, y los hijos de inmigrantes, que muchas veces, por encontrarse en situaciones dramáticas, si se quiere, económicamente hablando, tenían la necesidad de ir a realizar trabajos que realizaban en las calles, y que molestaban a las personas más conservadoras, que pertenecían obviamente a otra clase social y con otro poder adquisitivo. Fue por eso que entonces niños o adolescentes que en las calles vendían diarios o que ilustraban botas o que tenían algún otro trabajo muy visible para quienes andaban simplemente por la calle, por la sociedad, empezaron a ser marcados por estas personas como aquellos niños delincuentes o que se encontraban en peligro moral o material. Y por ende
correspondía al Estado, y se exigía de ese modo, que hiciera algo para resolver la situación de estos niños. Y así fue como se llega a la sanción de la ley Agote, que entonces mezcla, hoy por lo menos podemos decir que mezcla, lo que son los niños delincuentes, hablo en los términos que se nombraban en aquella época, de lo que son los niños abandonados o que están viviendo una situación de abandono moral o material por parte de sus padres. Entonces la ley reacciona ante esas dos situaciones de la misma manera, es decir, igual el tratamiento que se le dará al niño víctima del niño victimario. Yo marqué un párrafo que me interesaba leerles, un poco lo acabo de decir, pero me parece muy interesante, de la ley Agote, ¿no? En realidad son dos artículos distintos. Uno es el artículo 15, que lo que dice es que los mismos jueces, cuando sobresean es cuando, digamos, no continúa, digamos, el proceso penal, ¿no? Se considera que no hay culpabilidad, pero ahí ya estaríamos hablando de niños que en principio habrían cometido un delito, ¿no? Que pasaron por un proceso penal, pero finalmente se los sobresean provisorio definitivamente respecto a un menor de 18 años, o cuando lo absuelvan, o cuando resuelvan definitivamente en un proceso en que un menor de 18 años haya sido víctima de un delito, o sea, lo que les decía, ¿no? Mezclan todo, victimario y víctima, podrán disponer del menor por tiempo indeterminado y hasta los 21 años si se hallare material o moralmente abandonado o en peligro moral y en la misma forma establecida, bueno, en el artículo anterior. Es decir, que aún el niño victimario, pero que había sido absuelto, o sea, en un proceso penal te absuelven, terminó la intervención del juez, digamos. Bueno, acá no. Acá un niño que la policía consideraba que estaba cometiendo algún delito, que era, o sea, que se tramitaba por él un proceso penal, aún cuando fuera absuelto, el Estado se encargaba de disponer de este niño indeterminadamente hasta los 21 años. Bueno, y la gran pregunta, que un poco también lo dije, ¿no? O sea, o por lo menos di ejemplos de cuando también el Estado consideraba que este niño se hallaba en peligro moral o material, pero me parece muy interesante el artículo 21, y dice, se entenderá por abandono material o moral, o peligro moral, la incitación por los padres, tutores o guardadores a la ejecución por el menor de actos perjudiciales a su salud físico-moral, la mendicidad o la vagancia por parte del menor, su frecuentación a sitios inmorales o de juego, o con ladrones o gente viciosa o de mal vivir, o que no habiendo cumplido 18 años de edad, vendan periódicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueren en las calles o lugares, cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigencia de sus padres o guardadores, o cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o la salud. Bueno, además está decir que, por supuesto, era totalmente discrecional, además, cuando el juez consideraba que existía peligro moral o material, ¿no? Y todo entraba dentro de esta terminología. ¿Y cuál era el objetivo, entonces, de la intervención estatal? Bueno, enviarlos a estos orfanatos, que el objetivo era prevenir y reformar a los menores, ¿no? Supongo que de ahí vendrá la palabra reformatorio. Eran casas de prevención y reforma de menores. Bueno, dejo la palabra, después sigo con otras cosas de la ley que también me parecen interesantes. Sí cabe señalar, nosotros nos posicionamos desde una de las primeras leyes, ¿no? Esta ley Agote de 1919, pero previo, por supuesto, que existían problemáticas de infancia. Infancia llamamos nosotros, como habrán visto, ¿no? Y también ahí veo en el chat, hay cuestiones que nos hacen ruido hoy, ahora, en estos tiempos. Siempre está bueno considerar que las leyes reflejan una mirada epocal, regulan algunas cuestiones que venían sucediendo. Cuestiones de desamparo y de abandono ya se venían dando, y quienes venían interviniendo previamente eran las mujeres de la sociedad de beneficencia, en algunos casos la policía o defensores de menores, y estaba todo un tanto complejo. Existían orfanatos e instituciones en las que la gente podía dejar a sus
chicos por distintas cuestiones sociales. Y muchas veces era la pobreza lo que llevaba a dejar a esos bebés en el torno, en estas casas de los niños expósitos, donde se exponían estas situaciones. Digo que sí tenemos que ser cuidadosos y respetuosos de la historia, porque la historia es la que en el proceso nos va llevando también a avanzar en algunas cuestiones. La ley Agote, en su momento, permitió regular muchas cuestiones que venían sucediendo para estos niños y estas niñas que realmente estaban bastante a solas. A mí no me resulta casual el nombre de la película de Leonardo Fabio, Crónica de un niño solo. La sociedad en su conjunto, en ese momento, hay que ver qué implicancia tenía. Porque hoy también por ahí embanderamos a la protección de la infancia y desde la Fundación, de hecho, sostenemos que es una responsabilidad social de todos. Pero no siempre esto era así. En alguna época los niños iban a trabajar y eso estaba perfecto para las familias. Hoy nos parece el horror más horror. Los niños tienen que estar, los niños y las niñas tienen que estar en la escuela. Bueno, no nos vamos a meter con ese tema justo ahora, pero digo, también entender estas cuestiones nos permiten problematizar las miradas sobre la infancia, que incluso hoy ponemos a pensar, porque hoy también hay cosas que nos hacen ruido, muchas de hecho. Seguimos en el equipo, no sé si Sol... Sí. Bien. A mí me genera un poco de controversia algunas de las cosas que estuvimos por ahí diciendo, planteando, que tienen que ver con la historia, pero, como decía Flor, en algunos puntos a veces son tomadas como superpuestas al presente, ¿no es cierto? O sea, como que de alguna manera todavía siguen en vigencia algunas de estas consideraciones en el imaginario, ¿no es cierto? O sea, en el video vimos una reja, una cárcel, algo parecido a eso o eso específicamente. Muchas veces nos preguntan si los chicos están encerrados y si pueden salir, ¿no? Se ve una cantidad de camas absolutamente comunitarias, todas iguales, con la misma ropa, raso, sin color pero a propósito, ¿no es cierto? O sea, más allá de que la película es de los 60, me parece que tiene que ver con justamente escenificar el claroscuro tétrico, los espacios enormes y los chicos perdidos, ¿no? Y un solo adulto para 1 millón de niños. Esto también se piensa, están internados, están solos, pobres, le pasan lo peor en los hogares, ¿no es cierto? Son estos pobres, los chicos pobres, pobrecitos, ¿no? Y creo que es eso a lo que apuntábamos en relación a la posibilidad de construir. El otro día me dijeron, no, bueno, porque claro, cuando estuvo en el orfanato, y yo, digamos, los ojos, todavía se siguen utilizando estas categorías, y es muy difícil sacar de las representaciones, del complejo representacional que seguimos portando estas categorías. Pero me parece que es importante que también nos quedemos con esto de el ruido que era necesario callar, el desorden que era necesario regular, la moral que había que corregir. Todavía esto circula muchas veces en las categorías de las infancias, ¿no es cierto? O sea, como que son las que quedan reclutadas, recluidas y encerradas, o deben ser de alguna manera organizadas. Bueno, perdón, en el pedido de la baja de la edad de imputabilidad se ve muy claro. Tal cual. O sea que no solo en el imaginario, sino también en el simbólico de una ley que implica ser regulada para todos, ¿no? Yo quiero agregar una cosita, si se me permite.
por ahí, de la mano de todo lo que están diciendo, ver cómo funcionaban desde el Estado en el momento en el que se ve la necesidad de organizar esa masa de niños, que además pensaba yo qué gran poder, porque estaban en la calle, ¿no? Qué potencia también, ¿no? Estar en la calle y libres, porque decían, andan sueltos, decían, ¿no? Sí, andan sueltos, sin educación, pero con qué cantidad de recursos, ahí va, ¿no? O sea, con qué cantidad de recursos que tienen la posibilidad de idear una salida, de sobrevivir en ese lugar. Y también es interesante porque decía, crónica de un niño solo. Yo decía, ¿solo un niño? Hay muchos niños. ¿Por qué un niño solo? ¿Qué implica ese ser solo? Había muchos otros más niños y después aparece sale a una comunidad, ¿no? Entonces, qué concepción también de soledad y de individuo se trasluce en ese corto. Yo lo que iba a decir también, un poco con lo que vos traes, Sol, es cómo esto estaba instrumentado desde el Estado a través de la escuela, como disciplinadora, y las fuerzas de seguridad que controlaban las acciones en la calle, ¿no? Que podían tener también distintos perfiles, digo, la policía también funcionaba como alguien que podía tener que ver no necesariamente con la represión en sí misma, pero sí con la regulación de la conducta, ¿no? Y cuando hablabas de solo, se me ocurría que hay algo que está ligado indefectiblemente, digo, ¿no? Cuando hablamos de niño, que es la idea de familia, cómo es imposible pensar la idea de niño sin pensar la categoría también de familia, y en este caso el niño está solo cuando no está su familia, y ahí, bueno, después nos podemos meter en un terreno muy cenagoso, que es el terreno de la familia como biología, pero me quedo ahí esperando. Bueno, yo aporto dos cosas. Una tiene que ver con esto último que planteaba Gil, porque cuando hablé del contexto sociohistórico, no nos tenemos que olvidar también que en ese momento regía el Código Civil de Vélez, tal como lo había plasmado en 1871, donde los niños, lejos de ser considerados niños como los entendemos hoy, eran menores, pero además se dividían en 4 categorías. Teníamos los hijos naturales, los adulterinos, los incestuosos y los sacrílegos. Con lo cual, retomando un poco lo que decía Lorena, ¿no? Que también había muchos padres que depositaban a sus hijos en estos orfanatos o casas de beneficencia, en el mejor de los casos, muchas veces lo hacían por la vergüenza que pasaban en la sociedad o la discriminación que tenían que vivir. En la mayoría de los casos eran las propias mujeres, o sea, las madres las que los depositaban, porque era imposible vivir con un embarazo de un hijo, ya sea adulterino, incestuoso, sacrílego, cada una era peor que la anterior, y quedaban condenadas socialmente, no tenían futuro. La familia las abandonaba, las dejaba sola, el padre, por supuesto, no existía, se borraba, y la mujer quedaba completamente desamparada, abandonada, sin un peso. Recuerden que las propias mujeres eran incapaces en ese entonces. No existía la patria potestad de las mujeres hacia los hijos, la tenían únicamente los padres, con lo cual el escenario se complejiza aún más, ¿no? En este sentido. Sobre todo cuando había familias que tenían solo madre a cargo. ¿No? En una época que existía el padre. En una época donde la familia, desde la concepción moderna, era idealizada, ¿sí? Familia que hoy por hoy se viene un poco también problematizando como concepto, ¿no? Padre proveedor, matrimonio como institución que muchas veces estaba atravesado donde la iglesia estaba muy implicada y los hijos dentro de ese matrimonio. Mujer que se ocupaba de los hijos y un matrimonio que muchas veces no podía disolverse
por tanto era bastante común que hubiera otros hijos de estos naturales, de estos de los que quizá no se podía hablar mucho, pero que existían. Y en esta misma línea pensaba también en la definición de familia y la idealización de este modelo de familia, como muchas veces también en el imaginario nos encontramos con que se ubica a los hogares justamente como un espacio de privación de un contexto familiar. Y como muchas veces eso se traduce en intervenciones en las que hay que desinstitucionalizar, hay que sacar a los chicos de los hogares, aun cuando las condiciones no son, digamos, sanas. Claro, no son sanas. Aún cuando la familia es una institución. Entonces, exacto. sería desinstitucionalizar ¿de dónde? Le vamos a dedicar un conversatorio a la desinstitucionalización, así que por ahí hoy no nos extendemos tanto por ahí, pero es todo un concepto que está tallando hoy, digo, ¿no? En nuestra época, de una manera fuertísima y que va a traer efectos muy importantes sobre los sistemas, y pongo entre comillas, de protección, y sobre los niños, niñas y adolescentes del mundo, porque aquí hay una impronta que no está, ya digo, que no está solo perfilada desde Argentina, sino desde otros organismos internacionales, como por ejemplo UNICEF. Melina quería hacer algún comentario, había levantado la mano. Perdón. Le agarró la timidez. ¿Yo? Sí, había visto que habías levantado la mano. No, perdón, fue sin querer por ahí. No te preocupes. Sí cabe señalar una cuestión más, que eran tiempos aquellos en donde se empezó a hablar más de institucionalización, en donde se daba lugar a macro instituciones, en donde había mucha cantidad de niñitos y niñitas, mezcla de edades, lugares que eran tipo hospitales gigantes. La Fundación Juanito, que se constituyó en una etapa también muy particular de la historia, en los 90, en donde el Estado estaba bastante invisibilizado de algunas cuestiones, no sé si se acordarán quiénes estaban en el gobierno y esas cosas, y nosotros fuimos testigos de, cuando estuvimos pensando el ingreso de algunos niños, de esos lugares, de estas macroinstituciones como el Garrigós, en donde el nivel de despersonalización muchas veces imperaba, en donde había cierto control, pero no había ningún control. Y ahí sí pude entender cómo los chicos estaban solos, porque por supuesto se imaginarán que a veces la soledad no tiene que ver con estar rodeado de personas. Estar acompañado es otra cosa. La Fundación Juanito surge como organización social en los 90, en el 95, para ser precisa. A pocos años de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, y pegado, digamos, a la ley 114, que tenía vigencia en ciudad. Digo, estas cuestiones que Flor hizo un resumen, pero bien valen volver a subrayar. Empezaron a partir de ahí, a partir de esta invisibilización del Estado, en estas cuestiones que son una cuestión social, en donde todos tenemos ahí una implicancia, empezaron a aparecer organizaciones sociales, en esos tiempos llamadas ONG, organizaciones no gubernamentales. Fíjense que había que subrayar la diferencia para con el gobierno, diferenciándose de lo estatal. Y hoy uno puede decir que se trabaja articuladamente con el Estado. Estado que tiene muchísimas cuestiones a repensar y que muchas veces también se borra, pero se trabaja articuladamente hoy por hoy. Digo, estas leyes, la 114 y la 26061, también pudieron darse a partir de grandes movidas de los ciudadanos y las ciudadanas, y de funcionarios, y de otros personajes que estaban pensando en el bienestar de los niños y las niñas. Es así como se van llegando a esas leyes,
que hoy por hoy abrazamos la ley 26061, porque es la ley que permitió otra participación de los niños y las niñas. Vane, ¿querés meterte por ahí? Sí, yo pensaba, me había quedado pensando en algo que hablaron hace un ratito que tiene que ver con que la ley Agote, digamos, viene a dar cuerpo a un paradigma que se llamaba de situación irregular, cuyas, digamos, acciones iban destinadas a contemplar a los niños y adolescentes más vulnerables que se denominaban menores en riesgo. Y que, bueno, en contraposición, el actual paradigma, que es de protección integral, digamos, habla en términos de niños, niñas y adolescentes, habla de la categoría de infancia y de una protección brindada a través de políticas básicas asistenciales. Sin embargo, si bien estamos con este paradigma vigente y estamos, digamos, implementando este tipo de nominaciones, que hoy también, digo, se ve como recibe aportes por parte de una perspectiva más diversa. Sin embargo, nos encontramos a veces con que las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial, a veces cuando recibimos alguna notificación o algún pedido, siguen hablando de menores. Entonces es como que tenemos desde nuestro lugar la necesidad y la obligación de hacer docencia permanentemente, porque si bien están interviniendo desde un paradigma que es el de protección integral, siguen utilizando algunas nominaciones y quizás prácticas también que corresponden al paradigma anterior. En este sentido, yo creo que los aportes que ha dado la ley 26.061 han sido muy valiosos. Yo señalé, o marqué algunos que tienen que ver con que los derechos y garantías que establece la ley se sustentan sobre el principio del interés superior del niño, niña y adolescente. Esto tiene que ver con la máxima satisfacción integral y simultánea de estos derechos que están reconocidos por la ley. Después, donde se pone en valor su condición de sujeto de derecho, ¿no? Donde el niño, niña o adolescente toma un lugar protagónico de las intervenciones. Cuando yo entré a la fundación como estudiante avanzada de trabajo social en el año 99, a mí me ha tocado, digamos, evaluar ingresos de niños en estos mega institutos dependientes de la CENAF, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, institutos que hoy se llaman centros, y siguen estando en el barrio de Paternal, y eran lugares enormes, megas instituciones, con una cantidad impresionante de chicos, y bueno, digo, fui testigo de ese cambio, digamos, ¿no? En donde, por ejemplo, el juez tomaba una medida que en ese momento se llamaba protección de persona, que era la medida que creía conveniente y disponía del niño por tiempo indefinido. Hoy por hoy, el juez interviene en situaciones que son meramente jurídicas, en situaciones de conflicto con la ley penal y en lo que es el control de legalidad de la medida que adopta, digamos, el organismo de protección. Después, un aporte muy valioso de la ley tiene que ver con el derecho a ser oído que tiene el niño, niña o adolescente. Y esto tiene que ver con la obligación que tiene el organismo de protección de oír al niño, de contemplar, digamos, los intereses, sus intereses, sin que esto sea determinante a la hora de tomar una decisión, pero también incluir a quienes fueron adultos responsables o cuidadores en su momento y notificarlos de las decisiones que se tomen. Que esto, digamos, con el paradigma anterior no sucedía. Yo quiero decir 3 cosas que me fueron quedando, las fui anotando. Una, antes había dicho que iba a decir 2 y dije solo una, así que digo la que me faltó. En un momento se hizo mención a que estos menores de principios del siglo XIX no iban a la escuela, ¿no?
Y justamente acá el conflicto y la preocupación de los sectores conservadores tenía que ver con que era gente pobre, pero no era gente no formada. Hoy vemos quizá otro tipo de pobreza, porque lamentablemente la pobreza viene trayendo o arrastrando cada vez dificultades mayores para acceder al sistema educativo, ¿no? Por parte de los más vulnerables. Sin embargo, en ese entonces, esto no se daba de esa manera. Entonces, estos niños o adolescentes, que en su mayoría eran hijos de anarquistas, venían muy bien formados y con ideas muy revolucionarias. Y esto era lo que generaba tanto miedo por parte de la sociedad más conservadora. Eso por un lado. Por otro lado, me pareció muy interesante lo que plantearon en relación a cómo fue cambiando la terminología, ¿no? De menor a niño, en el sentido de que, bueno, digamos, estaríamos como evolucionando, si se quiere, en términos de psicología evolutiva, si se quiere, en términos de infancia. Ahora bien, tenemos un término muy moderno en este momento, que sería como el último modelo y debería ser un avance respecto de niños, que sin embargo los nomina como niños sin cuidados parentales. Y yo me pregunto, ¿estamos avanzando en la mirada hacia la infancia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de niños sin cuidados parentales? ¿Es posible pensar un niño privado de los cuidados parentales? ¿Se conformaría como tal, como persona? Dejo abierta la inquietud, le paso a Gilda el nombre del nuevo conversatorio. Bueno, claro, porque estas son discusiones internas también. Ustedes saben, lo que venimos a compartir con ustedes también tiene que ver con cierta cocina de la fundación, ¿no? Discusiones internas que se arman a través de una práctica que nos permite pensar en cada caso también lo general. A mí me quedan, bueno, un montón de preguntas, pero también quiero por ahí compartir con quienes estamos hoy juntos en el Zoom, pero dos cosas que por lo menos se me aparecen. En primer lugar, que esta construcción de la categoría de infancia viene en el contexto de las relaciones de poder. Y en ese sentido, no me parece menor, ni me parece que haya que decirlo de otra manera, todas estas políticas actuaron muy fuertemente sobre los niños o sobre los hijos de las clases trabajadoras. En ese aspecto, digo, les corría distinta suerte al niño ese que andaba, ¿no? En los conventillos, que al que podía estar o venir de un linaje diferente y tenía como más resuelta su vida familiar por ser de una determinada clase social. Mi pregunta también, un poco siguiendo lo de Marina, sobre el bien superior del niño, y vamos a tener que seguir discutiendo, ¿no? ¿Qué es el bien superior del niño? Y lo último que quería decir, que tiene también que ver con esto que estaban conversando, por eso me lo trae, es que una cosa son las políticas para la infancia, me parece a mí, y otra cosa son las políticas de la infancia. Y cuando digo esto, la diferencia me parece que tiene que ver con que en el segundo caso, cuando decimos de la infancia, hay algo que tiene que ver con el respeto, con el reconocimiento de la subjetividad infantil, con la subjetividad de los niños, que se pone en juego en las construcciones, en las representaciones e incluso en las reglamentaciones a través de la escucha, que no me parece que tenga que ver con las políticas para la infancia, donde hay como un ánimo, como decíamos hace un rato, mucho más relacionado con las cuestiones del control y de la vigilancia. Y me quedo con una frase, porque me parece que es muy elocuente, que dice que estas cuestiones construyen una mirada de niño, pero que lo que perfila es al que mira. Entonces me parece que hay un doble juego, ¿no? Ahí, mientras se está construyendo, ¿no? Decimos, la mirada sobre el niño o acerca del niño,
en realidad también se está modelando la mirada de ese adulto que tiene que cuidar y que está exigido, ¿no?, a cuidar otra vez. ¿De qué manera y a qué se le llama cuidar o a qué se le llama, como nombraron antes, abandonar, ¿no? ¿Cuáles serían esas acciones que definen en ese contexto la situación de abandono o la situación de cuidado? Esto. Y una última cosita que me había quedado también colgando, no la quiero dejar pasar porque me parece importantísimo. Se nombró la obligación de o del organismo de protección de derechos de los niños en relación a la escucha de los niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes. La escucha de niñas, niños y adolescentes en este paradigma actual de protección de la infancia tiene que ver con todos los actores que intervienen en el sistema de protección. Por eso la ley 26.061 habla de corresponsabilidad. Es decir, que hoy la obligación no radica únicamente en el organismo de protección o en el juez que controla la ley. Esto incluye al hospital, por ende, no sé, al pediatra que atiende al niño, a la maestra en la escuela, a las organizaciones de la sociedad civil, al profesor del club, etcétera, etcétera, etcétera. Me quedé pensando en esto que venías hablando, Mari, en relación al derecho a ser oído. ¿Qué pasa cuando eso que enuncian los niños o adolescentes no es lo que se espera por parte de los equipos que están interviniendo? ¿Hasta dónde llega la escucha, ¿no? ¿Y qué lugar se le da a la palabra del niño? Me parece que eso es algo que también para trabajar, ¿no? No sé por qué lo decís, así que considero que hay que tener mucho cuidado, pero está bueno aclarar acá, porque muchos no saben, o sea, de dónde viene esto, que en realidad la palabra del niño no es vinculante. Ahora bien, lo que plantea Vicky tiene que ver con que justamente por no ser vinculante, digo, no se trata de un mero derecho a ser oído, porque si no todos oímos y seguimos en la nuestra, justamente el derecho del niño es a ser escuchado, es decir, a oírlo y a tener debidamente en cuenta su opinión, lo que implica que si el juez o quien sea que intervenga en el proceso del niño se va a apartar de lo que el niño pretende, tiene que justificarlo, en una sentencia tiene que fundamentar su decisión. Así lo dice el Comité Internacional de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, que dedica toda una resolución a cómo se escucha al niño y qué implica el derecho del niño a ser oído y demás. Entonces, bueno, nosotros vemos desde nuestra práctica que muchas veces lo que el niño dice se soslaya y se lo escucha como una mera burocracia o formalidad que hay que cumplir para poder seguir adelante con el proceso y que no sea susceptible de nulidades. Digo, una cosa es que lo que el niño diga no sea vinculante y otra cosa es apartarse sin más, sin ningún justificativo, sin ninguna explicación y sin ningún fundamento. Y sobre todo cuando los equipos técnicos profesionales que acompañan la vida de ese niño están dando lugar a la palabra de ese niño y manifestando la importancia de que se dé lugar a lo que el niño dice, pretende, siente, desea, etc. Parece que... Perdón. Sí, sí. No, me parece que salteamos por ahí un poco un paso, si bien lo mencionó Flor y se está mencionando, estamos como dando por obvio qué tiene que ver o cómo se considera hoy el sistema de protección y cómo es que los chicos, las chicas, los nenes, los niños, las niñas llegan a, por ejemplo, a la Fundación Juanito, de qué manera está estructurado tal vez hoy, como para dar un pantallazo, este sistema de protección. ¿Le explicas, Sol? Dale. Sí.
No, perdón, porque, a ver, me parece que en relación a lo que decíamos de la ley Agote quedó bastante claro que tenía que ver con educar, con corregir, con regular, con ordenar lo que estaba moralmente desviado, o por ahí estos niños delincuentes o estos niños que revelaban que a pesar de no tener recursos tal vez económicos y vivir en un conventillo, tenían, como decía Marina, recursos intelectuales y había que callarlos también, ¿no? O sea, me parece que estos ruidos, estas espontaneidades, eran potencia vital y era esto también lo que molestaba porque salía de lo que cada uno podía contener. En el día, los procesos se fueron dando en el día de hoy, o a partir de la 26061, con la construcción de todo un sistema jurídico-administrativo que propende a la protección de la infancia. La concepción es tal vez dar respuesta a estas infancias que están vulneradas, o sea, se toma en cuenta la vulneración de estos derechos, ¿no? A partir de la redacción de la Convención de los Derechos del Niño, la promulgación y su consecuente firma por los diferentes países, la incorporación de esa convención en la Constitución Argentina en 1994, se construye o se erime un sistema jurídico administrativo que va a ser destinado a la protección de estas infancias que ven vulnerados sus derechos. Los derechos, o sea, se va a tender a no judicializar o no, digamos, institucionalizar a las infancias por cuestiones de pobreza, pero sí, como decían antes, muchas veces las situaciones de pobreza llevan al arrasamiento y a la vulneración, digamos, a todo un contexto que propende también a la vulneración de los derechos. Entonces se va a observar si los niños de repente pueden seguir su educación, si hay derechos vulnerados en la salud, si digamos, han sido niños víctimas de delitos, ¿no? Por parte sobre todo de las familias, o si estas familias, a pesar de haber sufrido situaciones de alta complejidad que han puesto y han expuesto a sus niños, han tenido la posibilidad de resguardarlos o no. En el caso de que no los pudieran resguardar, los niños tienen que ser protegidos por el Estado. Digo, este también es el cambio de concepción, ¿no? Y una vez que las defensorías zonales, en las cuales se organiza este sistema jurídico-administrativo, o los servicios locales, depende en qué lugar se encuentre ese niño habitando, luego de que las defensorías, los equipos de las defensorías trabajan en el territorio con las familias y observan que no hay alternativa en ese momento para trabajar de manera tal vez tan ambulatoria, me sale, no es ambulatoria, pero de manera que, digamos, es no en territorio. En territorio se toma y ven que los niños siguen expuestos a riesgos y a vulneración de derechos, se toma, lo que decía Flor, la medida excepcional, que es alejar a los niños de ese grupo familiar en el que están insertos y trabajar con ellos por el término de al menos 180 días, o 90 o 180, depende, las medidas están cambiando últimamente, para ver si esa situación irregular puede resolverse de manera tal que bueno, los chicos puedan retornar a ese espacio o no, o configurar tal vez otra alternativa y otro recorrido de vida. ¿Qué función cumple? Se le entrecorta a Jill.
Seguí vos, Mari. ¿Se me escucha? No. ¿Se me escucha? Sí, ahí sí. A ver. Ahí sí. Sí. Bueno, no, pensaba cuál es la función entonces, en este caso sería la Fundación Juanito como cualquier otra organización social, que son muchas las que convenian, en este caso con el organismo, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de sus organismos. Hasta el momento era la Dirección de Niñez, que arma convenios, ¿no?, con estas instituciones, y pronto, por una decisión poco recorrida de momento, poco entendida de momento, pasará a las manos del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Digo poco recorrido porque es una decisión que toma el gobierno de la ciudad y que hará que, contrariamente a la ley 114, que ubica al Consejo de Derechos como órgano político, pero no como órgano que diseña programas y los ejecuta, digamos, esta vez los programas, y nosotros formamos parte de esos programas, estarán en la órbita del Consejo de Derechos, y en algún sentido con alguna contradicción que por el momento no tenemos muy clara, que es que vamos a conveniar con ellos y ellos van a ser quienes diseñan las políticas y al mismo tiempo controlen, lo cual es bastante complejo en un sentido, ¿no? En realidad, perdón, pero para que no quede confuso, en realidad Adelante. el diseño de la política pública siempre estuvo en manos del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es el organismo que le compete diseñar la política pública. Ahora lo que se va a ver modificado, como vos bien dijiste, es que va además a controlar, digamos, esos recursos. O sea, va a tener a su alcance, se van a depender del mismo organismo los recursos de la política pública, o la política pública en sí misma. O sea, no solo la va a crear, sino que la va a crear con presupuesto y con el programa específico, con los trabajadores y con todos los recursos materiales y humanos necesarios para llevar adelante. Y además va a ser de contralor, que si bien el Consejo siempre tuvo órganos de control respecto, por ejemplo, a organizaciones que dependían de la dirección de niñez, entonces estaban controlando otra dirección del gobierno. Ahora se van a controlar ellos mismos, porque van a depender del Consejo de Derechos, y quien las va a controlar también es el Consejo de Derechos. Entonces, de los mismos trabajadores del Consejo de Derechos, cuando tienen que garantizar los derechos que la ley 26.061 establece para toda niña, niño o adolescente, y no cuenta con esa política pública, lo que hace es exigirle al gobierno que exista esa política pública para poder garantizar ese derecho. Ahora, o sea, si bien siempre existió la dificultad de que un trabajador del gobierno le exigía a otro trabajador del gobierno o a otro organismo dentro del mismo gobierno, ahora se dificulta aún más porque la exigencia es hacia adentro del mismo organismo. Ni siquiera es que le esté pidiendo a, en este caso, el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Consejo de Derechos, que no tenía categoría de ministerio, ¿no?, que era un ente autónomo y con autarquía financiera. Bueno, eso es justamente lo que ahora se va a perder, ¿no?, básicamente. Sí, por ahí son cuestiones... Sí. Perdón. Eso. No, eso me parece que es como por ahí un poco más minucioso y sí, más relativo a los cambios, que por ahí es más complejo de entender para, no sé, para mí, por ejemplo, es bastante complejo. A pesar no es solo de que para no vos, trabajamos. No, por eso digo, todos. por eso digo, para muchos. Yo me parece que me voy a quedar con tu pregunta, Gilda, en relación a cuál es la función de las organizaciones civiles, y me parece que es importante considerarlas desde ahí, ¿no? Como una organización civil, de una cantidad de personas que desde la comunidad pretenden o intentan, me parece, restablecer algunos de esos lazos sociales que han quedado arrasados, que han quedado devastados, de las redes comunitarias que estos niños en general y estas familias han perdido,
y por ahí tratar de potenciar, ¿no es cierto?, algunas otras maneras de convivir. Creo que esta es, desde mi perspectiva, o puede ser una de las posibles funciones, tal vez, o los posibles lugares de las organizaciones civiles. Me parece muy interesante la pregunta de Moni Basualdo, que hoy nos acompaña, una de la fundadora de la Fundación Juanito. La respuesta. Pero me parece que tiene su doble cara. Y me parece que es ambigua, no ambigua, que me parece que tiene una trampa esa pregunta. Porque si bien puede ser en relación a que es necesario aclarar que la medida de excepción se toma supuestamente en relación a los niños, es bidireccional, porque quienes están separándose son los niños de los adultos y los adultos de los niños, ¿no es cierto?, de ese grupo familiar. Entonces, me parece que tiende a ser, más allá del carácter administrativo, jurídico-administrativo que pueda tener esa medida de excepción, me parece que en lo efectivo y en la realidad, digamos, de hecho, funciona de manera bidireccional. Claro. Sí, y en ese sentido, hola, ¿cómo les va? Desde ya, maravillosa la charla, la presentación muy, muy extensa, con mucha información como para seguir investigando, porque abre muchas vetas. Pero sí, a mí me interesa en este tiempo esto que sé que es un acto administrativo, la medida de excepción, poderla jugar desde un punto de vista más para los chicos que para la institución y para los adultos. ¿Por qué? Porque tenemos un documento que me parece que cuando salió, yo me acuerdo que decíamos, están totalmente de la nuca, ¿cómo van a poner una medida de excepción de 180 días? Es imposible trabajar una situación familiar en 180 días. ¿Cómo se va a resolver? Es 90, imposible. 90, ya me están con una prórroga, 90. Ah, perdón, sí, tenés razón, 90 días, peor todavía. Y sin embargo, si eso nosotros pudiéramos estudiarlo como para manejarlo desde el punto de vista, desde los plazos y desde los pedidos, porque el niño cuando es separado de la familia, viene por una situación puntual, pero nosotros vemos en la institución, cuando empezamos a ahondar en la historia de los chicos, que hay muchos derechos vulnerados. No es solamente el derecho que viene a trabajar la institución por el cual viene a vivir y a convivir un tiempo con nosotros, sino que por el contrario, viene aparejado un montón de derechos que de por sí ya están vulnerados. Y volver a esa familia no debería ser, bueno, antes estaban viviendo así, que sigan viviendo así. No podría ser así, porque cuando el Estado interviene en la protección integral del niño. Entonces, no puede volver de la misma manera. Y eso es lo que me preocupa. No sé si fui clara. Sí, clarísima. Bueno, por eso en la mayoría de los casos las medidas de separación del niño de su medio familiar se prorrogan varias veces. Esa es la realidad. Al menos varias veces. O después se termina pidiendo una medida cautelar de no innovar respecto al alojamiento del niño para no seguir prorrogando indefinidamente, lo cual trae otras consecuencias. Pero sí, es como, a ver,
la ley 26.061 establece que para poder separar al niño de su medio familiar es necesario haber agotado todas las medidas del artículo 33, que básicamente son todas las medidas que se les puedan ocurrir, o sea, de políticas públicas, desde garantizar una cama en un hospital, un programa para una mujer embarazada, una vacante en un jardín, un programa de acompañamiento o de fortalecimiento de vínculos, o sea, todas las medidas que se les puedan ocurrir. Si fracasaron todas esas medidas, recién ahí se puede dictar una medida excepcional de protección de derechos. Con lo cual, si uno parte de que el niño ingresa a un hogar convivencial, habiendo fracasado todas las medidas del artículo 33, es decir, que el Estado garantizó todas esas políticas públicas y aún así la familia incumplió, digamos, con el derecho a la educación del niño, con el derecho a la salud del niño, con el derecho al esparcimiento del niño, con el derecho a la integridad física y física del niño. Entonces, ¿cómo podemos pensar que esa misma familia, porque no deja de ser la misma en 90 días, ojalá después, y nosotros hacemos todo un trabajo para que la familia sea otra en el tiempo, pero en 90 días es imposible que lo que la Defensoría Zonal no pudo trabajar en a veces años, a veces meses, a veces, bueno, se resuelva solo en 90 días. Si estuvo bien tomada, insisto, porque quizá no se agotaron las medidas del artículo 33, ese es otro tema. Pero si la medida estuvo bien tomada de acuerdo a lo que la ley establece, entonces es impensable que en 90 días se pueda generar un retorno al medio familiar. Ojo, sí puede pasar que el niño tiene familia ampliada, que no se conocía al momento de la adopción de la medida, porque si se conoce, obviamente, hay que convocarlos a intentar trabajar con la familia ampliada para que el niño no sea institucionalizado, pero si se desconocía, ahí sí puede pasar que la medida no se prorrogue e inclusive que se cese antes de los 90 días. Porque a veces pasa que los familiares no quieren dar datos de su familia ampliada por múltiples motivos, pero al momento de la separación del niño y del ingreso a un hogar, los datos aparecen y muchas veces hay familiares que están en condiciones de hacerse cargo. Entonces, en esos casos sí, la medida no se prorroga y el niño puede volver rápidamente a convivir con su familia ampliada, pero no es la misma situación familiar en la que estaba cuando se adopta la medida con los adultos que estaba a cargo en ese entonces. Bueno, eso. Marilyn, en relación a esto... perdón. Dale, Vane. Después Marilyn quería decir algo. En relación a esto que decís, Marina, yo pensaba que a veces en lo concreto nos encontramos no solo con un niño que tiene muchos derechos vulnerados, sino que hay una vulneración que viene sostenida en el tiempo, con un daño profundo, donde además nos encontramos con una política pública insuficiente para poder, digamos, darle la apoyatura y el fortalecimiento suficiente a la familia, digamos. Nos encontramos con efectores de salud colapsados, sin espacios de tratamiento psicológico, sin vacantes, con programas de asistencia económica muy limitados en el tiempo, y además con una realidad por parte de lo que es el organismo de protección, que tiene que ver con escaso trabajo territorial, y muchas veces el acompañamiento en territorio lo hacen algunas organizaciones, ya sean ligadas a la iglesia o comedores, sumado a una coyuntura que está atravesando el Consejo desde hace mucho tiempo, con poco personal, con una situación contractual a veces irregular y hace que haya mucha rotación de personal o que estén abarrotados de situaciones para poder intervenir debidamente. Entonces con esta situación, nos encontramos concretamente y lamentablemente también a veces nos damos cuenta que se toma una medida excepcional de protección de derechos porque hay ausencia de política pública, o hay ausencia de una política, tal como necesita la familia en cuestión.
Bueno, en ese sentido, y teniendo en cuenta un poco el objetivo de la charla de hoy, yo pienso en la ley Agote y pienso que en su momento la solución que vino a traer tenía que ver justamente con que en realidad el Estado no estaba cumpliendo el rol que tenía que ejercer justamente en la política pública. Faltaba política pública, era insuficiente, no llegaba a cubrir las necesidades de la población de ese momento, y entonces lo mejor que se les ocurrió fue una política, podríamos decir, represiva, en el término peyorativo, ¿no? Del término. Digamos, agarro al niño, lo encierro, lo reeduco, lo sociabilizo de otra manera, porque la idea que trae no me gusta. Bueno, hoy por hoy estamos viviendo a la consideración de las funciones de las organizaciones sociales civiles. Y más allá de una política pública, que es algo que puede ser generalizado para todos, y ahí yo digo, somos todos iguales, ¿no? Me parece, necesitamos todos lo mismo, todos los niños y todas las niñas necesitan lo mismo, y están pensando desde el mismo lugar. Por ahí es cierto, o sea, no niego la necesidad de las políticas públicas, pero digo, tengamos por ahí un poco más de consideración por las acciones comunitarias, ¿no? En singular y tal vez más micropolíticas que puedan potenciar cambios más sostenibles. Digo, si yo me quedo esperando una política pública, a veces tarda en llegar, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí... Yo igual me quedo con esta pregunta, porque me parece que se articula la micropolítica de lo comunitario, de lo social, con la construcción o el diseño de políticas, porque mi pregunta sería, ¿qué políticas públicas se diseñan y para qué niño? Teniendo en cuenta que hay una cantidad de variables muchas veces no consideradas. Esto de la universalidad de la que hablas, Sol, me parece que es importante, pero en este momento yo digo también que hay variabilidad cultural, que hay desigualdad social, y que hay un tema que está atravesando transversalmente todas las cuestiones relativas a las categorías, que es la cuestión de género también. Entonces, por ahí, yo creo que hay que deconstruir, que era un poco, me parece, lo que se habló en el inicio también, ¿no? Desarmar estas categorías para volver a preguntarnos qué decimos cuando decimos niño, qué política entonces, y qué gestiones a nivel social, comunitario, somos capaces de empujar, de generar para nuestros chicos. Sí, y también me parece, Gil, en esa línea por ahí pensar no solo niño, ¿no? Como niño, digamos, como único modelo, sino niños, niñas, niñeces, infancias, ¿no? En plural, en la diversidad también. Y también pienso en las familias, ¿no? Porque yo me quedó resonando algo que dijo Mari hace un rato en relación a esto y lo que comentaste vos en relación a las relaciones de poder, ¿no? Mari creo que dijo algo así, que eran pobres pero formados. Y claramente había un sesgo, digamos, de implantar cierto modelo familiar o cierto modelo de familia, que también trayendo algo que mencionó Sole, los antecedentes, digamos, del patronato también tienen que ver con cierta idea de la descomposición para recomponer un modelo familiar.
un modelo familiar que a la vez sostenía, digamos, o sostiene a veces también todo el campo de la minoridad, en ese sentido, digamos, previo a la idea del niño como sujeto de derecho, ¿no? Ese modelo familiar que a la vez está basado en, o estaba basado en un juez como el bonus pater, ¿no? El buen padre. El buen padre era el juez que tutelaba y el modelo familiar tenía que ver con armar algo de la familia tradicional, ¿no? Pues son palabras que se usaban también, ¿no? Lo tradicional. También se lo llamaba padre de familia. Era el padre claro. de la familia, el juez. La idea de patronato, digamos, viene por ahí también por ese lado, el patrón, el patronazgo, digamos. Nada, interesante para seguir deconstruyendo, digamos, repensando no solo categorías y conceptos, sino todo lo que esas categorías y conceptos performan, ¿no? Como dan lugar a ciertas acciones, a ciertos dispositivos, a ciertas intervenciones. Nada, eso. Retomando, digamos, orfanatos, o con las características que los orfanatos de aquel entonces tenían, y hoy no. En eso retomo un poco lo que decía Sole, y claramente nosotros planteamos que muchas veces se pretende lograr inmediatamente la desinstitucionalización del niño, como si fuera que en el hogar está transcurriendo lo peor de su vida, y bueno, por un lado situar que por algo llegó al hogar, pero más allá de eso, lo más importante para nosotros es situar justamente el trabajo de los profesionales y que desde lo singular se hace con cada uno de los niños. Cómo se piensa, perdón Gaby, a las infancias, y cómo trabajamos con las infancias de manera colectiva, pero singular, ¿no? Esto que decían de la micropolítica, nosotros hace poco, voy a hacer el chivo, disculpen, escribimos un capítulo colectivo que salió publicado en un libro que se llama Micropolítica de los Gestos, y bueno, justamente planteamos cómo la micropolítica de los gestos hace a la singularidad, o corríjame, no sería justamente, tal vez a la subjetividad de cada infancia con la que trabajamos, y cómo eso puede generar justamente, o modificar quizá el rumbo de vida de esas infancias que pasan, en nuestro caso, por Juanito, ¿no? Bueno, seguramente quedaron muchísimas cuestiones dando vueltas, fuimos y vinimos con algunas cuestiones, y por ahí para algunos les parecerá desordenado, que fuimos y vinimos. Sucede que no concebimos la historia lineal, la historia va y viene, la historia es así. No es la rayita que nos enseñaron en la escuela y esto empezó acá, sigue acá y demás. No. Los paradigmas coexisten, los interrogantes a veces vuelven y vuelven y surgen nuevos. Queremos agradecerles profundamente la presencia. Pensar solos no es lo mismo que pensar acompañados, y escucharnos es muy valioso. En algunos chats surgió la inquietud si íbamos a subir el encuentro, lo vamos a subir al canal de la Fundación, estimo que la semana próxima, y los invito también a sumarse tanto a ese canal como a las redes de la Fundación, porque nuestra tarea es cotidiana, nuestra tarea 365 días del año, 24/7, en pandemia y en no pandemia. Y seguimos pensando estas cuestiones que nos atraviesan profundamente. Y en el medio se hacen rifas solidarias, y en el medio cumplen años los chicos, y en el medio vivimos. Muchas gracias a todos. Bueno, lo han dicho todo, y lo dicen ustedes también.
en el chat, les agradecemos. Hubiera sido muy lindo escucharles las voces. Lo que pasa es que a veces cuando somos muchos se hace difícil. Pero es un inicio, ¿no? Es un puntapié para seguir pensando juntos. El 26 de mayo vamos a tener otro conversatorio en el que vamos a trabajar justamente la idea de desinstitucionalización, así que vamos preparando el trabalenguas, pero sigamos juntos, porque la idea de que los pibes están a salvo y están a resguardo en la institución tiene que ver también no solo con esas tareas sencillas y cotidianas, sino también con esta tarea de pensarnos en común. Es súper importante para que no nos arrase, ¿no? El poder de turno a veces que nos pone en situaciones muy complejas y los vuelva a arrasar a los pibes, que de eso se trata, ¿no? Que los cuidemos y que nos cuidemos. Así que muchísimas gracias a todos. Y la verdad que a mí me resultó riquísimo. Espero que podamos estar de nuevo juntas. Les mando un beso gigante y cuídense mucho. Hasta luego.